hoy día en la última parte del programa, que es la integración, las antiderivadas y la integral definida. Antiderivadas. Resulta que hasta ahora nosotros hemos estado aprendiendo, lo máximo que hemos aprendido en cálculo es cómo se puede derivar, ¿no es cierto? Cómo derivar encontrar la función derivada. Entonces ahora, de aquí hasta el final, el problema es el inverso. Nos dan la función derivada y nosotros tenemos que encontrar la función original, la primitiva. Entonces nos dicen f' es igual a 5. Entonces, ¿cuánto era f de x? Entonces nosotros decimos f de x era 5x, porque cuando derivo de 5x me da 5. Si h' de u era 5u a la cuarta, quiere decir que u era u a la quinta, porque cuando yo derivo a la quinta me da 5u a la cuarta, ¿no? Entonces, si g' de s es 6s, resulta que g de s era 3s cuadrado, porque al derivar 3s cuadrado me da 3 por 2 por s. 3 por 2 por s, que es 6s. Entonces, estos son ejemplos muy sencillos de lo que es la antiderivación. Entonces, una de las tareas más importantes nuestras es aprender a antiderivar. Y la otra es, vamos a ver después, aprender también a calcular áreas planas, que son un poco más difíciles de calcular que las áreas que hemos aprendido en geometría. Por ejemplo, el área de un rectángulo, de un cuadrado, de un triángulo, todas esas cosas hemos aprendido en geometría, y también una circunferencia, una elipse. Entonces ahora queremos aprender a calcular áreas un poco más complicadas, que estén encerradas dentro de una curva, ¿sí? Entonces primero vamos a aprender la antiderivación. Entonces primero hacemos notación, ¿cómo se llaman las antiderivadas? Una función f se llama una antiderivada de la función f minúscula si para todo el dominio de f minúscula la derivada f' de x es igual a f minúscula de x. Entonces decimos que f mayúscula es una antiderivada de la función f. Si f de x es una antiderivada de f minúscula de x, entonces f de x mayúscula más c, en que c es una constante cualquiera, también es una antiderivada, ¿no es cierto? Porque ya sabemos que la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, por ejemplo, f mayúscula de x igual a x al cubo, g mayúscula de x igual a x al cubo más 7, y h mayúscula de x igual a x al cubo menos 3/5, todas son antiderivadas de la misma función, de 3x al cuadrado, ¿no? Porque al derivar x al cubo nos da 3x al cuadrado. Al derivar x al cubo más 7 nos da 3x al cuadrado. Y al derivar x al cubo menos 3/5 también nos da 3x al cuadrado. Entonces, por eso a las tres las llamamos antiderivadas de 3x al cuadrado. Entonces, por eso que dice una antiderivada, porque hay infinitas, ¿no?, que difieren simplemente en una constante. Y quiere decir que nosotros, al encontrar la antiderivada, no vamos a poder encontrar las constantes. No vamos a poder, y vamos a encontrar una familia de curvas. Nos va a faltar encontrar cuál de esas era. Si era más 7, menos 2, más 5, o simplemente era x al cubo. Entonces, esa información del proceso de antiderivación que estamos aprendiendo ya no nos puede dar. Como se puede ver, todas las antiderivadas 3x al cuadrado tienen la forma f de x mayúscula de x más c. Esto quiere decir que el proceso de antiderivación de diferenciación no proporciona una única función. O sea, el resultado, lamentablemente, no es una sola función, sino que más bien una familia de funciones, cada una diferente de las demás en una constante. Entonces, ¿cómo vamos a anotar las antiderivadas? El proceso de antidiferenciación se llama también integración. Para no decir la antidiferenciación, decimos la integración.
y tiene un símbolo que es esta S alargada y se llama integral. Entonces este es un símbolo integral de f de x por dx. Se llama la integral indefinida de f de x y denota la familia de antiderivadas de f de x. Entonces en este símbolo se comprende toda la familia de antiderivadas de f de x. Es decir, que f' de x, f mayúscula prima de x, es igual a f de x. Si ocurre eso, si f' de x, entonces podemos escribir que la integral de f de x por dx es igual a f mayúscula de x más constante. Aquí, en esta ecuación, f minúscula de x se llama el integrando, que está dentro, después del símbolo integral. Ese se llama el integrando y c se llama la constante de integración. Entonces, dx es el diferencial de x que era del anterior capítulo que dijimos que solamente íbamos a ver que era una cantidad que era distinta de cero. Entonces, ese diferencial en este contexto, en el contexto de una integración, identifica cuál es la variable de integración, o sea, respecto a qué variable vamos a integrar, porque pudiera ser que aquí adentro hayan varias variables y nosotros vamos a encontrar la antiderivada respecto de la variable x. Entonces, ese papel juega el diferencial de x. Nos dice respecto a qué variable vamos a encontrar la antiderivada. Entonces va a ser la antiderivada de f con respecto a x. Así como el símbolo de y de x denota la derivada de y con respecto a x. Ahora vamos a encontrar la antiderivada de f con respecto a x. Definición de la notación integral para antiderivada. La notación integral de f de x por dx igual a f mayúscula de x más c, en que c es una constante arbitraria, cualquiera, significa que f mayúscula es una antiderivada de f minúscula. Esto es que al derivar f mayúscula, si encontramos la derivada f' de x mayúscula, eso va a ser igual a la integral. Esta es la prueba total y necesaria, entonces ya no hace falta preguntarle al profesor si está bien hecho el ejercicio o no. Cuando encontramos la antiderivada, volvemos a derivar y tenemos que encontrar, cuando derivamos, tiene que ser igualita al integrante. Si es distinta, entonces quiere decir que hemos resuelto mal. Si es igual, quiere decir que esa es la solución general. ¿Ya? Entonces, esto es que f' mayúscula de x es igual a f de x para todo x en el dominio de f. La naturaleza inversa de las operaciones de integración y de diferenciación se puede simbolizar como sigue. Si nosotros derivamos la integral de f de x por dx, obtenemos de nuevo f de x por dx, porque la integramos, pero la volvemos a derivar, ¿no es cierto? Entonces, la derivada de x de la integral de f de x por dx va a ser igual a f de x. Entonces, la diferenciación es la inversa de la integración. Y aquí sería la integral de f' de x por dx va a ser f de x, más una constante, ¿no? O sea que si nosotros integramos f' de x, vamos a obtener f de x. Entonces, más una constante. Aquí al derivar nos daría f' de x, que es igual al integral, ¿no? Entonces, cierto. Entonces, esta dice al revés, que la integración es la inversa de la diferenciación. La de arriba dice que la diferenciación es la inversa de la integración. Esta dice que la integración es la inversa de la derivación. La integración es la inversa de la diferenciación y la diferenciación inversa de la integración. Esta relación inversa entre integración y diferenciación nos permite obtener las fórmulas de integración directamente de las fórmulas de diferenciación, ¿no? Entonces, de esa manera resulta
el siguiente cuadro resume reglas de integración básicas, las primeras reglas de integración. Primero, regla de la constante. La integral de k por dx es igual a k por x, más una constante. Aquí k también es una constante. Entonces, la integral de una constante por dx es igual a la constante por x, más la constante de integración, que se llama c. Entonces, si nosotros ahora derivamos esa primera expresión, la derivada de k por x más c es k. O sea que se reproduce el integrante. La derivada de k por x más c, o de kx más c, es simplemente k. Y es igual al integrante. Entonces quiere decir que esto es correcto. Entonces la integral de una constante por dx es igual a la constante por x, más la constante de integración. Esa es la regla de la constante. Y la segunda es regla del múltiplo constante. La integral de k veces f de x por dx es k veces la integral de f de x por dx. Esta es importantísima porque nos dice que una constante puede pasar a través del proceso sin ser modificada. Entonces sale de aquí, se coloca afuera. La integral de k veces f de x es k veces la integral de f de x. La integral de k veces f de x es igual a k veces la integral de f de x. Esa es la regla del múltiplo constante. Tercero, regla de la suma. Para integrar la integral de f más o menos g es igual a la integral de f más o menos la integral de g. Esta es una solución también lógica, ¿no es cierto? Dice la integral para integrar una suma o diferencia hay que hacerlo término a término, ¿no? Entonces, la integral de f más o menos g es igual a la integral de f más o menos la integral de g. Y la potencia siempre andamos con la potencia que nos ayuda a entrar ya a funciones normales, ¿no? Entonces, la integral de una potencia, x a la n, va a ser, por dx va a ser igual a x elevado a n más 1, dividido por n más 1. ¿Ustedes se acuerdan cuál era la derivada de x a la n? Era n veces x elevado a n menos 1. Ahora la integral de x a la n es x elevado a n más 1, partido por n más 1, más la constante de integración. Aquí en la integral hay que ver que n no puede ser menos 1, porque si no aquí el denominador sería menos 1 más 1 sería 0. Y cualquier número partido por 0 no es un número real. Entonces esto ya nos da la entrada a integrar funciones concretas, ¿no? Estas son fórmulas generales, bueno, la de la constante también, y estas son la potencia simple. Después vamos a ver cómo se integra la fórmula general de la potencia, que va a ser muy parecida a esta. Entonces, la integral de x a la n es x a la n más 1, partido por n más 1 más constante, donde n es diferente de n más 1. Todo esto, ustedes pueden hacerse una tablita con esto, ¿no? De integrales, y después de unos días ya van a ver que todo esto ya se ha hecho parte de su carne. O sea que lo saben sin necesidad de abrir ninguna tablita. Nótese que la regla de la potencia tiene que estar restringida a la condición de que n no puede valer menos 1. Claro, esto significa que por esta fórmula de la potencia, no se puede evaluar esta integral. La integral de 1 partido por x por dx, porque aquí n vale menos 1. Entonces, la integral de esto no se puede integrar con esta fórmula, porque ya sabemos nosotros que en realidad es el logaritmo natural, ¿no? La derivada del logaritmo natural es 1 partido por x.
O sea que la integral de 1 partido por x por dx es el logaritmo natural. No es la potencia. Evaluación de integrales indefinidas. Entonces este símbolo de aquí se llama la integral indefinida. ¿Ya? Se llama la integral indefinida y esta decimos que es entonces la antiderivada, una antiderivada, f es una antiderivada de f de minúscula de x del integrante. Siempre que al derivar la antiderivada nos da el integrante. Pues tenemos 4 fórmulas. Sabemos que no puede ser menos 1, porque menos 1 es la integral del logaritmo natural, o sea, es dar el logaritmo natural. Entonces, para evaluar integrales definidas, evaluar la integral indefinida, integral de 4x por dx. Pues la existencia de múltiplos constantes, este es el múltiplo constante 4 veces x, tiende a producir constantes compuestas. Claro. Porque si nosotros integráramos solamente x por dx, con esta fórmula, integral de x por dx, nos daría x elevado a 1 menos 1, 2, partido por 2. O sea que nos daría más una constante. O sea que la integral de x por dx nos daría x al cuadrado partido por 2 más c. Ahora, como hay la fórmula del múltiplo constante que dice que esta integral es 4 veces la integral de x por dx, entonces podríamos decir que va a ser 4 veces x al cuadrado partido por 2 más 4 por c. Entonces esa es una constante compuesta, 4 por c. Pero de todas maneras no sabemos cuánto vale c y 4 por c tampoco. Y 5 por c, 20 por c tampoco. Entonces esta constante compuesta nos está haciendo más difícil las cosas sin motivo. Porque de todas maneras no sabemos cuánto vale c. Entonces, finalmente se reemplaza todo por una nueva constante equivalente a la constante de integración. ¿Sí? O sea que no hay que dejarse llevar por el múltiplo constante, no hay que crear constantes compuestas donde no sea necesario. Entonces, aplicación de las reglas de integración básicas, aquí esto no se puede integrar porque son cocientes, no sabemos cómo se integran cocientes. 1 partido por x a la quinta, pero si lo escribimos con una potencia negativa, eso sí que sabemos integrar, porque tenemos la ley general, la ley de la potencia simple. Entonces, al integrar sería n más 1 partido por n más 1. Pues n vale menos 5 más 1 a menos 4 partido por menos 4 y más la constante de integración. Igual que antes, prohibido dejar exponentes negativos en la respuesta, entonces esto baja abajo, va a ser menos 1 partido por 4 x a la cuarta más la constante. La siguiente, el ejemplo B, la integral de una raíz. Tampoco sabemos cómo se integran raíces. Entonces esta raíz tenemos que escribirla como una potencia. La integral de x a un tercio por dx. Entonces aquí ya podemos aplicar, va a ser la integral, va a ser n más 1, que sea un tercio más 1, que son 4 tercios, dividido por 4 tercios. ¿Ya? Entonces esas son las aplicaciones de las reglas de integración básicas. Muchas veces tenemos que reescribir para poder integrar y luego simplificamos. Integración de funciones polinómicas. Evaluar las siguientes integrales. A. Integral de 1 por dx. B. Integral de x más 5 por dx. Y C.
integral de 6x a la cuarta más 7x al cuadrado menos 2x por dx. Entonces, les doy, ¿cuánto? 5 minutos para que hagan los 3 ejercicios. Ya, hacemos, estamos grabando, vamos a pausar la grabación y 5 minutitos. Pero, perdón. Bien, ¿hay alguien que haya resuelto el primero de los problemas? La integral de 1 por dx igual. Todo el mundo duerme. ¿Hay alguien que la haya resuelto? Yo, ingeniero. ¿Cuánto es? ¿Cuánto te En da? la primera sale X más C. Te sale x más c. Ya. La segunda, X al cuadrado sobre 2 más 5X más C. te sale x al cuadrado medios más 5. Sí, Más 5 más c. ¿Cuánto era? sí, eso es, ingeniero. O más 5x. 5X más C. Ah, ya. Y la otra, 6X a la quinta sobre 5 ya, quinto, más 7X a la 3. X al cubo, perdón, sobre 3 menos X al cuadrado más C. ya, los dos x al cuadrado, entonces, Más C. 7 tercios de x al cubo menos 2 medios de x al cuadrado más c. Ya, y en el ejemplo, el segundo ejemplo, ejemplo 4, ese no sabemos integrar, entonces no sabemos cómo se integra un cociente. Porque el integral de 2x al cuadrado más x menos 3, todo dividido por raíz de 3x por dx. Entonces, a ver, yo voy a abrir, voy a cambiar de cámara, así, Kaspersky, hombre. Nada, entonces vamos a poner, vamos a quitar, seleccionar fondo, y tengo que poner de clase. Bueno, voy a poner la completa. Vamos a dejar de compartir. Entonces vamos a hacer esto ahora. Anclar, pero vamos a poner lista del hablante. A ver, señor. Yo soy el hablante. Ole, 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 ole. No me reconoce a mí como chao, con el hablante aquí. Entonces, la primera integral era la integral de 1 por x por dx, que es 1 por x, más constante, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con la integral de una constante. Esto podríamos nosotros también
En el caso normal no escribimos así, pero entonces esto es como la integral de k por x, k por dx, ¿no? Que era la primera. Entonces normalmente nosotros vamos a escribir la integral de dx, que es lo mismo que 1 por dx. La integral de dx es x, más constante. Esto está bien. La integral de x más 5 por dx, esta hay que separarla de una suma. Va a ser la integral de x, que va a ser x al cuadrado partido por 2, ¿no? Porque n vale 1, 1 más 1, 2 partido por 2. Más 5, la integral de 5 por dx, de nuevo es k, una constante, va a ser k por x. 5 por x más la constante de integración. Aquí entonces ya hemos visto que este hecho de tener una suma, al integrar x nos debe dar una constante, al integrar 5 nos debe dar otra constante, entonces debería ser más C1 más C2, pero como no conocemos ni C1 ni C2, en lugar de todas se pone una sola constante. Aquí la tercera también es una suma, entonces se integra el primer término, que va a ser la constante 6 por la integral de x a la cuarta. Y la integral de x a la cuarta va a ser x a la quinta partido por 5. Más el segundo término, que va a ser 7 múltiplo constante por la integral de x al cuadrado, que va a ser 2 más 1, 3 tercios. O sea que va a ser 7 por x al cubo tercios. Menos la integral de 2x va a ser de nuevo múltiplo constante, va a ser menos 2 por la integral de x, que va a ser x al cuadrado partido por 2. O sea que este se puede simplificar, nos queda 1, más constante entera. Aquí tenemos un cociente que no sabemos cómo se integra, entonces lo separamos en término a término, va a ser la integral de, aquí ponemos 2x al cuadrado, partido por, aquí ponemos raíz de 3, por x al medio, ¿no? Porque x está dentro de la raíz, más x partido por raíz de 3, x elevado al medio, menos 3 por raíz de 3, x elevado al medio, por dx. Entonces ahora escribimos, reduciendo, va a ser 2 partido por raíz de 3, y va a ser 2, que son 4 medios, menos 1 medio, queda x de los 3 medios, más 1 partido por raíz de 3, aquí va a quedar x2 medios menos 1 medio, va a quedar x1 medio, menos 3 partido por raíz de 3, esto simplemente es raíz de 3, ¿no? Por x a la menos 1 medio. Entonces hay que integrar todo esto término a término. Y por eso, entonces, igual va a ser el múltiplo constante, va a ser 2 partido por raíz de 3 por la integral de x elevado a 3 medios, va a ser 3 medios más 1, que es 5 medios. Entonces va a ser x elevado a 5 medios dividido por 5 medios, más 1 partido por la raíz de 3 por el múltiplo constante de nuevo, por la integral de x elevado al medio, que va a ser 1 medio más 1, va a ser 3 medios, más x elevado a 3 medios, dividido por 3 medios, menos raíz de 3, múltiplo constante de nuevo, por la integral de x a la menos 1 medio, que va a ser menos 1 medio más 1, va a quedar x a la 1 medio, partido por 1 medio, más la constante de integración.
Entonces esto ya está integrado y lo escribimos en limpio. Este 2 que divide al denominador, multiplica al numerador, va a ser 4 dividido por 5 raíz de 3 por x a la 5 medio, más, aquí tenemos 2 partido por 3 raíz de 3 por x a la 3 medios, menos, tenemos esto va al numerador también, menos 2 raíz de 3 por x elevado a 1, más la constante de integración. Ese sería el resultado. ¿Está bien? Al sacar eso también, se puede desde luego racionalizar, multiplicando arriba y abajo en cada coeficiente, arriba y abajo por raíz de 3, pero ya está, ¿no? Así ya es aceptable. Nos vamos entonces de nuevo a compartir pantalla. Vamos a cambiar aquí, vamos a cerrar esto, vamos a compartir pantalla, acá, seguimos. Entonces, al integrar cocientes, funciones racionales, no vaya a cometer el error de evaluarlas como integral del numerador dividida por la integral del denominador, ¿no? Aquí eso no es válido. Aquí no puede haber integrado el numerador y dividido por la integral del denominador. Eso no se puede hacer, porque no está demostrado en ninguna parte que eso sea posible. Desde entonces aquí hemos visto que son la solución general en realidad es una familia. Entonces, por ejemplo, al integrar esto, y si hemos visto que la ecuación y igual a la integral de f de x por dx tiene muchas soluciones y que cada una de esas soluciones difiere de las demás en una constante. Esto significa que la gráfica de dos antiderivadas de f son traslaciones verticales la una de la otra. Por ejemplo, la figura de aquí de al lado muestra la gráfica de varias antiderivadas que tienen la siguiente forma. Si nosotros hacemos la integral de menos x al cuadrado más 2 por dx, va a ser, esto va a ser, la integral va a ser menos 1, es múltiplo constante, menos, y va a ser la integral de x al cuadrado, que es el cubo partido por 3, x al cubo partido por 3, más 2 por x, más la constante de integración. A esto de aquí le llamamos, que es la familia completa porque se puede tomar cualquier valor, a esto le llamamos la solución general, que contiene todas las soluciones particulares. Entonces, si yo dibujo esto, esta familia se vería así. Con c igual menos 3, c igual menos 2, c igual menos 1, c igual 0, c igual 0. No, la c igual 0 pasa por el origen. Esa sería c igual 0. Todas serían igualitas, pero desplazadas verticalmente. Ahora, estas no son todas, ¿no? Porque estos son solamente valores enteros de la constante, pero por ejemplo, hay 2,5, hay 3/4, hay menos 4/5, todo, o sea, todo el plano estaría lleno de esas soluciones, de esa forma. Y esa sería entonces la gran familia que se llama la solución general de esta ecuación. Cada una de esas antiderivadas es una solución de esta antiderivada, ¿no? La antiderivada de esto, de menos x al cuadrado más 2. En muchas aplicaciones de la integración tenemos suficiente información, o sea, aquí ya se trata de información adicional, como para determinar una solución particular. Para ello, solamente necesitamos conocer el valor de f de x para algún valor de x.
Esta información se llama condición inicial. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos f mayúscula de x igual menos 1/3 de x al cubo más 2x más c. Esa se llama la solución general. Por ejemplo, en la figura de más arriba hay solamente una curva que pasa por el punto 3, 4. Para encontrar esa curva utilizamos la información disponible. O sea, ¿de qué información disponemos? De la solución general. Y por otro lado sabemos que f mayúscula de 3 es igual a 4. ¿No? Eso sería decir que pasa por el punto 3, 4, porque estas son todas las antiderivadas. O sea, son todas las f mayúsculas más constantes. Entonces, sabemos, dice, que para nuestro problema, f mayúscula de 3 es igual a 4. Si nosotros aquí reemplazamos x por 3, nos va a dar menos 1/3 de 3 al cubo, más 2 por 3, más c. Entonces de aquí tenemos una ecuación, eso es igual a 4. Pues tenemos una ecuación para calcular c. Y de aquí c sale 7. Entonces, con este valor de c igual a 7, obtenemos la solución particular, que es menos 1/3 de x al cubo, más 2x más 7. Que es la única de todas las soluciones de esta, que es la solución general, que pasa por el punto 3, 5, o sea, la que está de acuerdo con la condición inicial. Entonces, la información adicional que nos ayuda a determinar cuál de las curvas es se llama la condición inicial. Y con eso, aplicando la condición general, obtenemos la solución particular. Ejemplo 5, encontrar una solución particular. Encuentre la solución general de la ecuación. Queremos encontrar la solución general de f' de x igual 5 partido por x al cuadrado y encuentre la solución particular que satisface esta condición inicial, que es de mayúscula de 1, sea igual a menos 3. Entonces acá, primero tenemos que encontrar la solución general. Entonces, será la integral de f' de x por dx. Y como f' es 5 partido por x, este x al cuadrado va arriba. Este 5 sale afuera por múltiplo constante. Y este x al cuadrado sube arriba por x a la menos 2. Entonces va a ser 5. La integral de menos 2 va a ser n más 1. Es menos 2 más 1 es 1. Es menos 1, perdón, partido por menos 1. Más la constante entera. Entonces aquí va a ser menos 5 partido por x. Más la constante. Esta entonces la solución general. Ahora, como la condición inicial es f de 1 igual a menos 3, entonces empezamos, ¿no? Aquí en esta ecuación ponemos x igual a 1 y tiene que darnos menos 3. Y con eso entonces podemos determinar el valor de c. Entonces obtenemos c igual a 2. Entonces, la solución particular para nuestro problema había sido f mayúscula de x igual a menos 5 partido por x más 2. Y esta más c es la solución general. Como se puede ver aquí en la figura. Entonces, una aplicación comercial, antes de seguir, dice, suponga que el costo marginal, nos dan el costo marginal de producir X unidades de un producto, entonces sería
del costo, de la derivada del costo total con respecto a X sería el costo marginal, que sería igual a 45 menos 5 centésimas de X. Entonces, dice, si cuesta 850 bolivianos fabricar 10 unidades, calcule el costo total de fabricar 200 unidades. Entonces, primero, tenemos que encontrar la solución general de este costo marginal, que va a ser entonces el costo mayúscula igual a la integral de 45 menos 5 centésimos por dx. Y va a dar entonces la integral de una constante por dx va a ser k por x, 45 por x, menos la integral de 0,5x, aquí falta x, que va a ser 0,05 x al cuadrado partido por 2, más la constante de integración, que en este caso la hemos llamado K mayúscula, para que no se confunda con el costo. Entonces esta sería 45x menos, esto es 0,025 x al cuadrado, más k. Y esta se llama la solución general. Una vez que tenemos la solución general, que sería esta, aplicamos que dice que cuesta 850 bolivianos fabricar 10 unidades. Entonces ahora sabemos que cuando x es igual a 10, CT costo total igual a 850. Pues esa información la reemplazamos en la opción de más arriba, que es la solución general. Entonces tendríamos costo C, 850, igual a 45 por 10, menos 0,025 por 10 al cuadrado, más K. Entonces de aquí sale K igual a 402,5. Y la función del costo total sería entonces 45x menos 0,025 al cuadrado más 402,5. Así, la función del costo total es esa. Y esta sería entonces ya la solución particular para nuestro problema. Por tanto, el costo de fabricar 200 unidades, que nos habían pedido, ejemplo 7, una aplicación con la gravedad. Fíjense que también la física aquí, no solamente la economía, sino que la física ya se ven favorecidas con la integración. Dice, se tira una pelota hacia arriba con una velocidad inicial de 16 metros por segundo desde una altura de 10 metros. Queremos encontrar la función posición para ese movimiento. Entonces, para comenzar, definimos la función posición como S de t, y que el tiempo inicial al comienzo será para t igual a 0, tiempo. El tiempo se mide en segundos. Con esto, las dos condiciones iniciales del problema se pueden escribir como sigue. Nos dice, la posición inicial, la altura es de 10 metros. Eso mismo aquí. Se tiran pelotas arriba con la solución de velocidad inicial de una altura de 10 metros. Entonces, aquí tenemos posición inicial al partir para t igual a 0 es s igual a 10. Entonces, eso se escribe como s de 0 igual a 10. Puede escribir. Después la velocidad inicial dice es 16. Se tira con velocidad de 16 metros por segundo. Entonces aquí tendríamos, según la condición, velocidad inicial 16 metros por segundo, esto es arriba, ¿no? Y sabemos que la velocidad es la tasa de cambio instantánea de la posición. Por tanto,
16. Y además sabemos que la aceleración debida a la gravedad es de menos 10 metros por segundo al cuadrado, es decir, que hacia abajo. De modo que se puede escribir la siguiente ecuación, sabiendo que la velocidad es la tasa de cambio instantánea de la velocidad, es decir, para la segunda derivada. La aceleración de la gravedad es menos 10 metros por segundo al cuadrado, y eso significa que esa segunda es igual de t es igual a menos 10. Esa segunda de t igual a menos 10. Esa prima va a ser la integral de esa segunda. Entonces, de esta manera, si integramos esa segunda, queda menos 10, la aceleración de la gravedad. Obtenemos ese prima. Y obtenemos ya menos 10, la integral de menos 10 por dt, va a ser menos 10t más segunda. Entonces, cuando integramos esta sería, ese prima de t va a ser menos 10t más C1. Esta es la solución general de ese prima. Pero sabemos que ese prima de 0 es igual a 16. Nos va a dar entonces ese prima. Si calculamos entonces, tenemos la solución general, ese prima de t igual a menos 10t más C1, con la condición inicial que ese prima de 0 igual a 16, obtenemos C1, esta constante, igual a 0. Ese prima de 0 igual a 16. Entonces ahora integrando ese prima, entonces con eso ya tenemos ese prima, que es la velocidad del cuerpo, la pelota que está lanzada arriba, va a ser menos 10t más 16. Para integrar eso, ese prima, vamos a tener ese de t, que va a ser la ubicación de la pelota durante todo ese tiempo, que va a ser aquí tenemos, integrando la segunda vez, esta vez ese prima, obtenemos otra solución general para ese esta vez, con una nueva constante C2. Entonces aplicamos de nuevo la condición inicial que decía que se lanzó la pelota con una velocidad de 10 metros por segundo hacia arriba. Entonces, eso se pone aquí, S de 0, inicial, igual a 10. Como se ha visto antes en este capítulo, uno de los pasos más importantes para integrar una función es reescribirla. De manera que la integración resulte lo más simple posible. Algunos ejemplos de ellos son los siguientes. Aquí, cuando nosotros ponemos el integrando de tal manera que ya se ve la solución, entonces quiere decir que ya sabemos cómo se integra. Aquí, por ejemplo, no sabemos cómo se ve la solución, entonces tenemos que reescribirla como una potencia, 3 por x a la menos 1. Entonces allí ya sabemos que hay que integrar como una potencia, la unidad de la potencia simple. Aquí x al cuadrado más 4 al cuadrado. Eso no sabemos cómo se integra, porque esta no sería una potencia simple, esto sería general de la potencia. Todavía no sabemos cómo se integra, entonces tenemos que hacer el cuadrado.
Pues es la primera al cuadrado, que es x a la cuarta, más 2 veces la primera por la segunda, que sería 8x al cuadrado, más la segunda al cuadrado, 16. Eso sí sabemos la integral. Tercero, para poderla integrar tenemos que dividir 3 menos 2, que da 1, o sea, x medios. Entonces, para el momento de integrar, se pone aquí, por ejemplo, este cociente, hay que hacerlo como hemos hecho hace rato, dividir x al cubo partido por 2x al cuadrado, y nos queda 1 medio de x, más 1 partido por 2x al cuadrado, que nos queda 1 medio de x a la menos 2. Entonces, eso es una suma de potencias que se puede integrar inmediatamente. Y la tercera, raíz cúbica de x por bien. Veamos. Entonces, esa sería la idea, ¿no? Todas hay que reescribirlas. Esta, por ejemplo, es un producto. No sabemos cómo se integra un producto. Entonces, hacemos la multiplicación antes de integrar, de manera que el integrando ya sea una suma de potencias. Eso sí sabemos. Pues va a ser aquí 1/3 más 2, 2 1/3. O sea, 2 por 3, 6, 7/3. Y aquí va a ser 1/3 y aquí 3/3, 4/3. Eso sí sabemos integrar. Ejercicios, calcule la integral. Mire, aquí hay un montón de ejercicios para que ustedes lo puedan hacer. 10 jueves, tenemos clases a la tarde, ¿sí? Ah, no, no con ustedes. Pero podemos hacer clase a las 4 de nuevo. ¿Está bien? Seguimos acá. Dormilones, dormilonas. Seguimos aquí entonces a la tarde. Ya yo quiero salir muy temprano, iba a dejar una muestra al laboratorio, entonces tengo que seguir haciendo mis trámites y cosas, y tengo además, me está viniendo un sueño horrible, de manera que por favor lo dejamos hasta aquí y seguimos esta tarde. Jueves yo esta tarde tenía en realidad clases de 2 a 4 con el otro curso, pero yo creo que ya no voy a tener porque ya ellos han terminado, porque es curso de cálculo de economía, que no tiene la parte integral. Entonces ellos ya terminaron. Ya a las 2 de la tarde, por favor, ya.
Nos vemos. A las 4, Inge, ¿no? ¿Ah? A las 4. ¿Qué les parece a las 4? Sí, está Sí. bien. Ya, ok. A las 4 entonces. Ya. Quedamos en eso. Muy bien. Chao, chao. Hasta luego.